Capítulo 3. Cagliostro anunció la terrible muerte del rey de Francia con una voz sorda y hasta tal punto lúgubre que pasó como un soplo de muerte por los que allí estaban y los dejó yertos hasta el fondo de su corazón. Los ojos de Cagliostro se fijaron en Tavernet. No me digáis nada. Yo no os lo he preguntado. Yo sí os lo pregunto. Vos, señor mariscal, podéis vivir tranquilo, pues sois el único entre nosotros que morirá en su cama. Ay, vayamos a tomar café, señores. Antes de pasar al salón, todos se acercaban a Cagliostro hablándole en voz baja. Caballero, yo no trato de evitar lo que dispone el destino, pero indicadme siquiera lo que debo mirar con desconfianza. Desconfiad de un manguito, caballero. ¿Y yo? De una tortilla. Oh, en ese caso, tendré que declarar la guerra a los huevos. ¿Y yo qué es lo que debo temer? Una carta. Bien, muy agradecido. ¿Y yo? La toma de la Bastilla. En ese caso estoy más que tranquilo. Llegó mi turno, caballero. Vos, bella condesa, desconfiad de la plaza de Luis XV. Dios mío, yo un día me perdí en ella y sufrí mucho, por cierto. Aquel día creo que había perdido un poco la cabeza. Allí mismo la perderéis, condesa, pero no volveréis a encontrarla nunca. No. Un momento. Tavernet y yo somos los únicos a quienes nada habéis dicho, querido hechicero. Monsieur de Tavernet me ha suplicado que nada le diga. Y vos, señor mariscal, no me habéis preguntado cosa alguna. Vuelvo a haceros la misma súplica. Pero, para probarnos el poder de vuestro genio, ¿no podríais decirnos alguna cosa solamente conocida por nosotros dos? ¿Qué cosa? Lo que este valiente amigo vino a hacer a Versalles en lugar de vivir en su bella tierra de Casarroja, que el rey le devolvió hace 3 años. Nada más fácil, señor mariscal. Hace 10 años que este caballero quiso entregar a su hija, Madame Andrea, al rey Luis XV, pero no pudo lograr su deseo. ¿Cómo podéis saber eso? Hoy este caballero quiere entregar su hijo Felipe de Tavernet a la reina María Antonieta. Preguntadle si me equivoco. Y ahora, con vuestro permiso, me retiro. Por mi fe que este hombre es brujo. Que el diablo me lleve, sino que... No mencionéis al diablo, querido amigo. Es espantoso, espantoso. Solo quedamos nosotros dos, amigo Tavernet. Pasemos pues al salón. De otra manera, tomarían el café sin nosotros o nosotros lo tomaríamos frío, lo cual sería mucho peor. Pero el salón se hallaba desierto. Ni uno solo de los invitados había tenido el valor de volver a ver al autor de las terribles profecías. Richelieu miró a todas partes, pero hasta el viejo Tavernet se había escabullido como los otros. Bien, no importa. Yo seré el único de los invitados que muere en su cama. En mi cama. Ay, moriré en mi cama y lo más tarde posible. En la época de que nos ocupamos, a mediados del mes de abril de 1784, 300.000 infelices pereciendo de frío y hambre gemían en París, donde bajo pretexto de que ninguna población contenía mayor número de ricos, no se había previsto nada para impedir que los pobres sucumbieran víctimas de la miseria.
Al llegar el deshielo volvieron a aparecer las narrias con sus rozagantes caballos. Entonces comenzó la policía a tomar medidas para preservar de las ruedas a los que habían logrado escapar del frío, el hambre y las inundaciones. 8 días después de la comida que dio en Versalles Messier de Richelieu, entraban en París 4 narrias elegantes. 2 mujeres iban en una de ellas. Al llegar al boulevard de Menilmontant, una de las mujeres que parecía dirigir la comitiva mandó parar a su cochera. ¡Oh! Esperadnos con el cabriolet donde sabéis, Weber. Muy bien, señora. ¿Cuánto tiempo necesitáis para ello? Media hora aproximadamente. Está bien. Ved, hija mía, ¿qué hora es? Las 6 menos cuarto, señora. ¿Weber? A las 7 menos cuarto. Bajemos, querida. No olvidéis la hora, Weber. ¡Qué imprudencia! Ya que tenéis buena vista, Andrea, procurad leer en esa esquina el nombre de la calle. Calle del Puente de las Coles, señora. Vaya un nombre. ¿Qué calle será esta? Dios mío, nos hemos extraviado. Calle del Puente de las Coles. Me dijeron la segunda a la derecha. ¿Pero no sentís, Andrea, que huele a pan caliente? No es nada extraño. Estamos junto a una taona. Preguntemos aquí mismo por la calle de San Claudio. Ay, señora, no entréis. Dejad. Yo lo haré. ¿Deseáis saber dónde está la calle de San Claudio? ¿No es cierto, hermosa señora? Sí, así es. No es difícil hallarla. Y os acompañaré hasta allí. No. Dadnos las señas de la calle sin tomaros molestia alguna y procuraremos seguir fielmente la dirección que nos señaléis. Es la primera a la derecha, señora. Mil gracias. La calle de San Claudio era una calle decente, de poca luz, pero limpia. Aparte de 3 o 4 casas sencillas, había un palacio de grandiosa apariencia, aunque en un estado total de abandono. Este había pertenecido a José Bálsamo, del que hablara Cagliostro. Una ventana iluminada llamaba la atención en la oscuridad de aquella calle. Pertenecía a una casa humilde que se encontraba frente al abandonado palacio. Madame de Misery, azafata mayor de Su Majestad. Por este lado solo podré contar con 6 luises. De Madame de Patry, camarera de Su Majestad, 2 luises. De Madame de Ormezón, una audiencia. De Monsieur de Calón, un consejo. De Monsieur de Rohan, una visita. En consecuencia, tenemos 8 luises seguros dentro de 8 días. ¡Ay! ¡Clotilde! ¿No veis qué pabilo tiene la vela? Despabiladla. Ved si queda algún cabo de bujía por ahí y dádmelo. La luz de estas velas de sebo es inaguantable. No hay ninguno. Buscadlo bien. ¿Dónde? En la antesala. Por allí hace mucho frío. Aprovecha ahora que están llamando. Mi señora se equivoca. Me lo había parecido. Bueno, volvamos a los cálculos. 8 luises, de los cuales debo 3 en la tienda. 5 prometidos a Monsieur de Lamotte para hacerle soportar su estancia en Bar de Lob. Pobre diablo. No le ha enriquecido mucho el casarse conmigo. Paciencia. Además, hay que contar los viajes de París a Versalles y de Versalles a París. Así pues, viajes, 1 luis, manutención durante 8 días, 1 luis, gastos de vestir, coches de alquiler, propina a los porteros de las casas donde vaya a pretender, 4 luises. Sumémoslo. Os digo que llaman. Os equivocáis, señora. No es aquí, es en el piso 4. 4, 6, 14 luises, 6 menos de los que me hacen falta, sin contar que estoy sin camisas ni que tengo que pagar a esta estúpida vieja para despedirla. ¡Ay!
Repito que llaman. Pero es que no lo oís. Recogiendo rápidamente todos los papeles desperdigados y echando un vistazo a su alrededor para ver si todo estaba en orden, Juana de la Motte se sentó en el sofá con aspecto triste y humilde, como el de una persona doliente y resignada. Pero solo sus miembros descansaban, pues sus ojos, activos e inquietos, dirigían 1000 preguntas al espejo donde se reflejaba la puerta de entrada, mientras que se disponía a oír el más leve rumor. ¿Vive aquí la condesa de la Motte? ¿Preguntáis por la condesa de Valois de la Motte? Sí, buena mujer, por la misma. ¿Está en casa? Sí, señora, pero se encuentra demasiado enferma para salir a recibiros. Señora, podéis subir. Es aquí. ¿De parte de quién pasaré el recado a la señora condesa? Decidle que es una señora de la Sociedad de Beneficencia. ¿De París? No, de Versalles. Tan pronto Juana levantó los ojos, tuvo buen cuidado de analizar a las 2 mujeres que acababan de entrar. Hizo muchas observaciones para sí en tan solo unos momentos. Una vez terminadas, preguntó Juana con suma cortesía qué feliz circunstancia le proporcionaba tan agradable visita. Señora, me parece que sois casada, ¿no es cierto? Tengo el honor de ser la esposa del señor conde de la Motte, hidalgo como el que más, señora. Pues bien, nosotras, señora condesa, somos las directoras de una sociedad de obras de beneficencia. Se nos ha dicho respecto a vos cosas que nos han interesado, y en vista de ello hemos querido tener algunos informes exactos sobre vos y sobre todo cuanto a vos se refiere. Señoras, el retrato que tenéis ahí enfrente pertenece a Enrique III, es decir, al hermano de mi abuelo, pues desciende verdaderamente de la sangre de Valois, como sin duda os habrán informado. Señora, ¿es verdad, como nos han afirmado, que vuestra señora madre estuvo de portera en una casa llamada de Fontet, cita cerca de Bardel? En efecto, señora. Mi madre fue portera en una casa llamada de Fontet. Y como María Jorsel, mi madre, era de singular belleza, se enamoró mi padre locamente de ella y le dio su mano. Debo a mi padre el ser yo de noble cuna, pues ya era un Saint-Remy de Valois, descendiente en línea directa de los Valois que reinaron en Francia. ¿Y de qué modo habéis llegado a ese grado de miseria, señora? Nada y más fácil de comprender. Ya sabéis que, después de subir al trono Enrique IV, acontecimiento que hizo pasar la corona de Casa de Valois a la de los Borbones, la familia destronada conservaba todavía algunos vástagos, un tanto oscuros, pero indiscutiblemente hijos del tronco que engendró a los 4 hermanos que tan fatal muerte tuvieron. Proseguid. Temerosos los vástagos de los Valois de ser blanco de las persecuciones de la nueva familia real, cambiaron su apellido de Valois por el de Remy, tomado de una posesión, y se les halla, a partir de Luis XIII, con este nombre en la genealogía hasta el penúltimo Valois, mi abuelo, el cual, viendo la monarquía sólida y olvidada la antigua rama, no creyó deber privarse por más tiempo de tan ilustre apellido, que era el solo patrimonio que le quedaba. Tomó pues de nuevo el nombre de Valois y lo arrastró envuelto en la capa de su pobreza y en lo más oculto de su provincia, sin que nadie en la corte de Francia se acordara de que, fuera de la aureola del trono, vegetase un descendiente de los antiguos reyes de Francia, sino el más glorioso de la monarquía, por lo menos uno de los más desgraciados. Sin duda, señora, tendréis cuantas pruebas sean necesarias y en buen orden para probar lo que acabáis de decirnos. Señora, las pruebas no me faltan. Mi padre mandó sacarlas al morir y a falta de otra herencia me las ha legado. Mas, ¿para qué sirven las pruebas de una verdad inútil o de una verdad que nadie puede reconocer? Entonces, ¿vuestro padre? Murió. Sí, señora. ¿En provincias? No, señora. Entonces, ¿murió en París? Mi padre, barón de Valois, nieto de un hermano del rey Enrique, pereció en París de hambre y miseria. Imposible. Ni siquiera en este pobre cuchitril, ni siquiera en cama propia,
aun cuando ese lecho hubiera sido un miserable montón de paja. No, mi padre murió entre los más infelices, los más abandonados de este mundo. Mi padre falleció en el hospital de París. Por lo que acabáis de manifestarnos, suponemos cuántas desgracias habéis sufrido. La muerte de vuestro padre en particular. Señora, si os contara la historia de mi vida, veríais que la muerte de mi padre no entra en el número de mis mayores desventuras. ¿Miráis, señora, la muerte de vuestro padre como una desgracia insignificante? Sí, señora. Y al hacerlo así, hablo como corresponde a una buena hija. Pues al morir mi padre, pudo verse libre de todos los males que en este mundo le asaltaban y que siguen persiguiendo su desgraciada familia. ¿Y vuestra señora madre? Creo haberos dicho ya que mi padre hizo un mal casamiento. Pues bien, mi madre, en lugar de mostrarse agradecida, se dedicó a arruinar a mi padre. Tuvieron la desgracia de tener 2 hijos más, cuyo paradero ignoro. Mi madre solo me prodigaba malos tratos. Al morir mi padre, y para subsistir, me obligó a ir por las calles diciendo una frase que no olvidaré mientras viva. ¿Qué frase era esa? Caballero, compadeceos de una huérfana que desciende directamente de Enrique de Valois. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué efecto causaba esta frase? Unos me escuchaban y sentían lástima de mí. Otros me amenazaban. Y otros, más generosos, me advirtieron que de seguir diciendo aquello corría grave peligro. ¿Y qué aconteció? ¿Qué había de suceder? Lo que mi madre anhelaba. Con aquel medio llevaba yo algún dinero a casa. ¡Qué horrible historia! Transcurrido un mes después de la muerte de mi padre, se marchó mi madre y nos abandonó a mi hermano y a mí. La caridad pública nos adoptó. Un día que imploraba caridad, pasó cerca de mí un coche y una joven señora se compadeció de mí. Nos adoptó a mi hermano y a mí. Colocó a mi hermano en un regimiento y a mí en casa de una modista. ¿Quién era esa señora? ¿Madame de Boulainvilliers? Sí, señora. Y su muerte volvió a hundirme en el abismo. Pero su esposo vive aún y es un hombre rico. A su esposo, señora, debo todas mis desgracias. Notó enseguida Monsieur de Boulainville que yo me había convertido en una mujer. Trató de poner precio a sus beneficios y yo rehusé. Antes de fallecer mi protectora, me casó con Monsieur de Lamotte, militar leal. Separada de mi esposo a la muerte de aquella santa mujer, me vi más abandonada que a la muerte de mi padre. Esta señora es mi historia. He procurado ser lacónica. Los padecimientos son siempre relatos que conviene evitar a las personas felices, aun cuando sean bienhechoras como parecéis serlo. ¿Y en qué se ocupa vuestro esposo? Está de guarnición en Bardo, aguardando mejores tiempos. Pero vos habéis recurrido a la corte, según creo. Naturalmente. Desconozco, señora, qué sentimientos haya podido despertar mi apellido, pues ninguna de mis solicitudes ha obtenido respuesta. No obstante, habréis hablado con los ministros, con la reina, con el rey. Lo he intentado, pero inútilmente. ¿Tenéis hijos? No, señora. ¿Os sería fácil, señora, y siento insistir sobre este punto, facilitarnos las pruebas justificativas de vuestra genealogía? Tomad, señora. Esto no son más que copias. No veo entre ellas ninguna pieza auténtica. Las originales se hallan en lugar seguro. Entendido. No podéis enseñarlas al primero que se presenta, claro. Señora, para mí, no sois el primero que se presente. Tenéis razón. Estos títulos están en regla. Podéis obtener para vos de ellos una pensión y para Monsieur de Lamotte adelanto en su carrera, por poco valor que tenga. Mi esposo es modelo de honor, señora. La dirección de nuestra sociedad me autoriza a ofreceros este modesto socorro mientras llegue el día en que pueda hacer algo más por vos. Gracias, señora. ¿Dónde podré tener la honra de iros a dar las gracias? Ya os lo comunicaremos. Al quedarse sola, Juana de Lamotte
tropezó con un objeto que sin duda una de las dos damas había olvidado. Es una cajita de oro. Parece que tiene doble fondo. Sí, así es. Es un retrato de mujer. Sobre la tapa hay una M y una T entrelazadas. Debe ser la madre de mi bienhechora. ¡Qué gran parecido! Acudió a la ventana para intentar llamar a las dos mujeres, pero ya éstas habían desaparecido. Perdida ya la esperanza de alcanzarlas, volvió la condesa a examinar detenidamente la caja, comprometiéndose consigo misma a llevarla o mandarla a Versalles. Acto seguido tomó el cartucho que la dama le había entregado. No debe de haber más de 50 escudos. De todos modos, no me vendrá mal. Son luises. Luises fuertes. 50 luises fuertes. 2.400 libras. 50 luises. Muy ricas deben de ser estas señoras. Las volveré a encontrar. Han escuchado ustedes el capítulo 3 de El collar de la reina, original de Alejandro Dumas, en adaptación de Luis Antonio Porras. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto: Weber, Leopoldo Rodao; María Antonieta, Aurora Vicente; Andrea, Tina Barriuso; Clotilde, Margarita Esteban; Juana de la Mot, Olga Peiró; Cagliostro, Rafael Navarro; Taberney, Antonio Moreno; Conde, Francisco Cano; Condorcet, José Santoncha; Richelieu, Joaquín Dicenta; Loney, Roberto Cuenca; Fabrat, José María del Val y Condesa Lola Villaespesa. Narrador, Pablo Jiménez. Control y registro de sonido, Roberto Cruz y Vicente Puig. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Montaje musical, Gonzalo Corella. Dirección y realización, Modesto Higueras.